bajo tu influencia. Puedo ver y decir y sentir mi vientre dormir bajo tu influencia. ¿Cómo dice? Puedo ver y decir y sentir mi vida dormir bajo esa extraña influencia. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Ángulo Muerto, soy Camilo Caniachi y bueno, los voy a tratar de acompañar hasta las 8, 8 y 10, ustedes saben, a veces me paso un poco, pero conceptualmente es un programa de una hora. Tenemos un montonazo de temas, una jornada intensa, el Senado está sesionando para definir la suerte de los jueces elegidos por Milei para completar la Corte Suprema. Uno ya está en ejercicio por decreto, me refiero a Manuel García Mansilla, el otro es Ariel Lijo, que no quiso asumir pese al decreto presidencial porque teme quedarse sin el pan y sin la torta si es que el Senado no termina convalidando su pliego y no, digamos, es bastante poderoso en lo que respecta a Comodoro Pi, la justicia federal siempre tan discutida. Pronto también tendremos un mano a mano súper interesante con Leila Yani, referente provincial de La Libertad Avanza, para ver en qué andan. Hoy hubo declaraciones fuertes del armador de La Libertad Avanza en ese distrito, Sebastián Pareja, quien le puso el freno de mano, me parece, a lo que sería un acuerdo con el PRO. Dijo, acuerdo con el PRO no, es dirigente por dirigente, lo cual confirma esta intención de Karina Milei de ir absorbiendo casi a cuentagotas al macrismo. La reacción del expresidente Macri se está viendo hoy en el Senado, ¿no? Mandó a su bloque a votar en contra de los jueces elegidos por Javier Milei, que además, claro está, es una devolución de gentilezas ante todo el asedio libertario a lo que es la gestión de su primo Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, tampoco voy a spoilearles todo el programa en 2 minutos. Así que vamos a empezar, como ya deberían saberlo, con el no editorial. Y antes de eso, pedirles, como siempre, a los suscriptores del Presto que nos están viendo en el canal del Presto, que se pasen también por el canal A, den like, comenten, a favor, en contra, no importa, acá somos muy democráticos, aceptamos a todos. Así que bueno, ahora sí, vamos con el no editorial. Bueno, dicen que la política exterior no se improvisa. En Argentina sí. Esta semana, mientras el presidente Javier Milei afinaba el violín rumbo a Mar-a-Lago, Donald Trump le dejó un regalito. Subió los aranceles al 10%. La reacción del gobierno, aplausos. Friends will be friends, tuiteó el presidente con la canción de Queen en el mismo día que se celebraba el Día del Veterano de Guerra de Malvinas. Curioso, ¿no? Además lo festejó como si Trump con esta decisión, no sé, le hubiera resuelto la inflación.
Son cosas para mí totalmente incomprensibles. Acto seguido, como consecuencia de este regalito de Trump, subió el blue, cayó la bolsa y el riesgo país, que hace algunas semanas festejábamos porque estaba en el orden de los 700 puntos, llegó a tocar los 900. Mientras tanto, el vocero Manuel Adorni, vieron cómo es él, salió a festejar. Salió a festejar la relación maravillosa que tiene el gobierno de Javier Milei con Trump. Dijo textual: claramente que nos hayan impuesto los aranceles más bajos es un motivo de satisfacción. Nos aplicaron, quiero aclararles, el mismo 10% que a otros 124 países, entre ellos el Brasil de Lula, la Colombia de Petro y el Chile de Boric. Por lo tanto, está más que claro que en el fondo nosotros no tenemos un trato distinguido por ser pro-Trump o cosa parecida. No hay ningún tipo de beneficio ahí. Somos parte de una región a la que trata de igual a igual. Mientras tanto, acá, en la tierra de los vivos, el oficialismo enfrenta una prueba de fuego en el Senado, con los pliegos, como les decía al abrir el programa, de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. El resultado no está cerrado, porque mientras al aire estamos nosotros, el debate sigue avanzando ya desde hace algunas horas, después de que el gobierno incluso intentara sabotear la sesión porque se las ve negras. A ver, en el peronismo hablaban, antes de que empezara la sesión, de 40 votos en rechazo del pliego del Lijo y 44 en rechazo del de García Mansilla, que está en funciones y que ya avisó, después de haber dicho públicamente que nunca aceptaría ser designado por decreto, que ahora piensa cumplir con la designación en comisión por lo menos hasta el 30 de noviembre, si es que el Senado no convalida su nombramiento. Luis Juez, que sueña ahora con ser el Milei cordobés, ya que no pudo ser el Lilito, el Nestorito y todos los hitos que se le cruzaron a lo largo de estos últimos 25 años de carrera política ahí en Córdoba o más, avisó temprano que no daría el quórum y que si hubiera sesión, como terminó resultando, votaría en contra. Macri, qué decirles, furioso por el asedio libertario a la gestión de su primo, ordenó a su bloque bajar y votar en contra. A ver, una devolución de gentilezas, como les decía antes, con olor a vendetta calabresa. Ustedes saben bien, los calabreses no olvidan y la venganza es un plato que se come frío. Conclusión: ni Trump te cuida, ni el PRO te banca, ni el Congreso te responde, la motosierra se quedó sin nafta y la épica se diluye entre papelones diplomáticos y derrotas parlamentarias. Con amigos así, no hace falta oposición. Arrancamos. Bueno, ahora sí vamos con una de las secciones favoritas, que es Mirá quién habla. Tenemos un par de clips acerca, por ejemplo, de lo que fue la polémica en torno a los dichos de Javier Milei durante el acto por los caídos de Malvinas en la Plaza San Martín. El presidente, digamos que implícitamente, validó esto de la autodeterminación de los kelpers, tirando por la borda años de trabajo diplomático. Y quien salió a atajar los penales, además de Adorni, el ministro de Defensa Luis Petri, fue Patricia. Pero, a ver, primero escuchemos la defensa que hizo Patricia y después vamos a explicar por qué ese zócalo que dice mejor vos no, Patricia. Yo creo que el presidente reconoció que hemos tenido un fracaso enorme, ¿no? Que en algún momento la Argentina estuvo cerca, en varios momentos históricos estuvo cerca de buscar una solución, inclusive antes de la guerra, y después el piripipí, el verso político hizo que
se reivindicara mucho y se gritara mucho, pero que nunca se logró ningún objetivo, ¿no? Que en realidad era para la tribuna, para decirlo de alguna manera. Y creo que lo que dijo no tuvo que ver con un concepto de autodeterminación o no. Lo que dijo fue un concepto de decir, a la Argentina van a querer venir todos cuando la Argentina sea una gran potencia. Como hoy mucha gente de Centroamérica o de Latinoamérica, inclusive argentinos, quieren ir a Estados Unidos o se van a vivir a países donde sienten que tienen un mejor desarrollo. Entonces, es decir, cuando hacemos primera potencia, no va a haber ni que poner en discusión el tema. Me parece que Bueno, a ver. lo que hace el presidente es decir, esto que la está discusión diciendo que hoy Bullrich, tenemos, que también lo repitió Petri, las Malvinas son argentinas y sobre eso no hay discusión alguna. Por lo tanto, seamos primera potencia o la novena basura de la tierra, no hay nada que conversar ahí, me parece, ¿no? Pero a ver, ¿por qué? ¿Por qué no es la mejor defensora de Milei en este tema Patricia Bullrich? Bueno, en el siguiente clip lo van a descubrir. Pfizer no pidió ni cambio de la ley y ni pidió, lo único que pidió fue un seguro de caución, como se lo pidió a todos los países del mundo, que es algo razonable. No pidió ni los hielos continentales, ni bueno, no ni sé, la Patagonia. Las Islas Malvinas se la podíamos haber dado. Las Islas Malvinas se la podíamos haber dado. Pfizer Internacional comenzó a contar la verdad de la negociación con la Argentina. La negociación con la Argentina. ¿Algo de Malvinas? No. ¿Te pareció? Lo de Malvinas no. No, digo que... No está bien eso, ¿no? ¿De qué? Lo que dijiste de Malvinas. ¿Dijiste las Islas Malvinas o escuché mal yo? No. Mira, para que a Johnny Viale le parezca que dijo algo incorrecto, esto fue hace 1 o 2 años, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. No me parece que Bullrich, que evidentemente no tiene una gran... no siente la cuestión Malvinas muy en las venas, sea la que vaya a aclarar, sea la mejor vocera para aclarar los dichos de Milei, ¿no? Qué sé yo. Desafortunados como tuitear Friends will be friends en inglés el día del 2 de abril. Vamos con el siguiente, Manuel Adorni. Para aclararlo, en caso de ser electo... si la gente me elige, voy a dar, por supuesto, un paso al costado y me enfocaré en la legislatura porteña a partir del 10 de diciembre. En otro, para aclararlo, en caso de ser electo... Bueno, en caso de ser electo, daré un paso al costado, dijo Adorni, que además aclaró que mientras dure la campaña, no va a responder temas sobre las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires durante las conferencias de prensa que brinde en su rol de vocero presidencial. Ahora bien, hay numerosos pedidos de la oposición para que Adorni deje el cargo hoy mismo, no el 10 de diciembre. Obviamente lo van a elegir, va primero en una lista que tiene una expectativa de por lo menos llegar al 3er puesto, si no al 2º o al 1º. Pero de ahí no va a bajar la Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, vos decís, no voy a hablar de la Ciudad de Buenos Aires en las conferencias, pero ya tenerlo todos los días Adorni ahí es una vidriera que no es gratuita, es una vidriera que se sustenta con los fondos del Estado Nacional que pagamos todos, porque a Adorni le pagamos el sueldo entre todos. Así que ahí coincido con la oposición, que no es necesariamente el kirchnerismo, en este caso la coalición cívica. Yamil Santoro, que estuvo en el programa anterior, en Sijuro, acá profanando el traje del Presto, también hizo una presentación en la Oficina Anticorrupción. En fin, me parece que en este caso sería correcto que si se va a abocar a la campaña, si se va a ir a mostrar la motosierra frente a la sede del gobierno de la ciudad, correspondería que dé hoy un paso al costado. Y para cerrar, reapareció la Pepona con una curiosa reflexión sobre el tema de los aranceles impuestos por Donald Trump.
Donald Trump impuso un 41% de arancel para todos los productos que exporten las Islas Malvinas hacia los Estados Unidos. Esto es tomado hoy en la Argentina como una gran señal, siendo hoy 2 de abril, Día de los Veteranos y Caídos en la Guerra de las Malvinas. En segundo lugar, la alineación política y geopolítica mundial del presidente Milei nos ha salvado de caer en aranceles como los de otros países de la región que han sido del 20, del 30, 40 y hasta 50%. La Argentina solo sufrirá un arancel del 10% y esto es pura y exclusivamente gracias a que Javier Milei se ocupó de tener una excelente relación desde antes de ser siquiera candidato. Cuando era candidato y hoy siendo presidente Donald Trump de los Estados Unidos. Es por eso que la Argentina no se va a ver afectada como otros países del mundo con los aranceles hoy anunciados por la Casa Blanca. Bueno, a ver, me parece por lo menos curioso lo de Iñaki, porque, a ver, si fuera un guiño de Trump respecto a la cuestión Malvinas, que él vincula, es una gran noticia hoy, 2 de abril, le hubieran puesto 41% al Reino Unido, no a las Malvinas. Pero al Reino Unido le puso 10, curiosamente, igual que a la Argentina. Entonces, ¿de verdad Trump nos está haciendo un favor en este tema? No me parece, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. La Pepona necesitaba justificar el sueldo, me parece. Ahora sí, damos por concluida este momento. Mirá quién habla del jueves 3 de abril. Sí, 3 de abril es hoy. Ya estoy fuera de tiempo y espacio, chicos. Y vamos a adentrarnos en lo que es el mano a mano de la jornada. Bueno, ahora sí, tal como les prometí y les anticipé, vamos a hablar con una de las referentes de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, concretamente en La Matanza. Está con nosotros Leila Gianni. ¿Qué tal, Camilo? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leila? Gracias por atendernos. A ver. No, por favor, gracias a vos. No, ¿cómo está La Matanza hoy? La semana pasada acá compartimos el video que subiste a las redes del espinosismo ahí impidiéndote ingresar al Palacio Municipal cuando solo ibas a pedir información sobre un pedido de acceso a la información, valga la redundancia, y cuando cualquiera puede entrar. De hecho, Espinosa, con todos sus antecedentes a cuestas, sigue entrando al municipio. ¿Cómo está La Matanza hoy? La Matanza está totalmente abandonada, está devastada. Está comandada por el dictador Fernando Espinosa, por el narcotráfico, por los chorros. Está en uno de los peores momentos de la historia. Pero me dicen que baje el parlante, el volumen. Un segundo. Está bien. Ahí está. Es streaming verdad esto, así que no pasa nada. Por eso, ahí está. En uno de los peores momentos, digo esto. Cada vez son más los barrios que se están hundiendo en la miseria. Hay infinidad de lugares que estoy recorriendo en las 16 localidades y todos tienen la misma problemática. Barrios sin cloacas, calles sin asfaltos, recolección de residuos no existe prácticamente en Matanza, desinformación, hay un ocultamiento. El lunes estuve en Virrey del Pino. Obviamente que los pastos en los espacios comunes son más o menos el Amazonas, te llegan hasta pasando la cabeza. Los vecinos piden que el municipio vaya a cortar un poco el césped. Uno de ellos es en lo que es la planta potabilizadora de agua de ese lugar, otro es en los piletones de las cloacas. ¿Y sabes qué le dice Espinosa? Que no tiene gente, que sus empleados municipales viajaron a Bahía Blanca, que le puede prestar las máquinas, pero que no tiene combustible. Y ahora, entonces yo digo, está perfecto que se ayude a los bahienses, está perfecto la solidaridad, pero Espinosa, primero hacete cargo de tu municipio, que lo tenés colapsado. No mandes, si es que mandás a todos tus empleados municipales a Bahía Blanca y dejes a la deriva y a la buena de Dios a los matanceros. Obviamente es una excusa que les da, ¿no? Porque no se lo cree ni él. A eso iba. ¿Cómo se explica que La Matanza, con todo el presupuesto que tiene tan mal administrado, además, pues, la otra vez fue noticia el presupuesto curiosamente destinado al tema de género cuando tienen a un intendente que está yendo a juicio por abuso sexual,
y, por ejemplo, no tiene para cumplir con las cuestiones básicas a sus vecinos. ¿Cómo puede darse el lujo de, como señalabas vos, de destinar recursos para asistir a la gente de Bahía Blanca si no puede asistir a los propios? Totalmente. Es una mentira más que le dice a todos los matanceros. Primero, no da información, ni de ninguna de las formas. Me he cansado de presentarle pedidos de acceso a la información pública, preguntando por el presupuesto asignado, qué empresa es la que recolecta los residuos, mediante qué procedimiento fue adjudicada, el esquema de las fotomultas, que llenó la matanza de cámaras de fotomultas y en lugar de invertir en cámaras de seguridad y de monitoreo, prefiere poner ese sistema de recaudación, y hay cámaras que están estratégicamente colocadas en lugares donde permanentemente hay hechos de inseguridad. Entonces vos, vecino, te decir, freno y me roban y matan, o sigo y que me multen, ¿entendés? Es realmente, está viviendo uno de los peores momentos el municipio de La Matanza, de decadencia. Pero a la vez, Sí. al caminar las 16 localidades, puedo observar que la gente está cansada ya. La gente ya está harta de ese espinosismo de Verónica Magario, y que se acuerden de ellos únicamente unas semanas antes de las elecciones y les lleven las chapas o los colchones o les pongan las lamparitas de luz en las luminarias, ¿no?, de las calles. Bueno, es muy significativo también. Creo que es la zona de Ramos Mejía. Yo no soy muy experto en lo que es recorrer el conurbano, lo aclaro, pero hay como un bulevar sobre la avenida, ¿no? Al costado pasan las vías del ferrocarril, donde le han puesto hace un tiempo ya como unas palmeras que están secas, y yo digo, quieren hacer como una suerte de Nordelta triste, porque están... Claro, sí, como si fuera tipo el municipio de Tigre, que está Sí, lleno sí. de palmeritas y de Pero con unos Sedal de baches, Palermo. unos baches tremendos, los locales que bajan las persianas, la gente que no puede salir a la calle, pero tenés Son esas palmeras. falsas ilusiones que quieren dar. Otra de las falsas ilusiones que han hecho durante más de 20 años es en el marco del Plan Federal de Viviendas, mediante los cuales aquellos vecinos podían inscribirse, acceder a una vivienda, dejar de alquilar y pagar mes a mes. ¿Y sabes qué? Les entregaban los barrios como si fueran una cáscara nada más. Las casas también, o sea, la estructura, el interior detonado, sin pozo de agua, sin cloacas, sin luminaria, sin asfalto. Pero en época electoral era una herramienta más la entrada de de esas casitas como clientelismo político. Después los vecinos pagan mes a mes las cuotas de esas viviendas y hacen reclamos como, che, las cloacas están desbordadas, está todo tapado, vengan a destapar, vengan a arreglar. No, y ese barrio pasó al olvido, ¿entendés? No se olvidan, no se acuerdan. Es un barrio olvidado, pero únicamente es creado con el fin de captar unos cuantos votos en época electoral. Ahora, ¿estos es solo el efecto Magario de Espinosa o son los 40 años de peronismo en la provincia de Buenos Aires? Porque Víctor, también estás recorriendo otros municipios últimamente y no hay mucho... Lo que pasa en Matanzas se Sí. replica en muchísimos otros municipios. Tenés Quilmes, Varela, Almirante Brown. Es exactamente lo mismo. Son barrios olvidados, barrios que únicamente fueron creados con el único fin de captar votos. Entonces, la estrategia de toda esta gente siniestra es tener a esos vecinos en esos barrios en condiciones indignas y en época electoral a tirarles un ayudín. Entonces hay el vecino que está totalmente, ya que no sabe cómo vivir, que no puede vivir más, viene el santo Espinosa, la santa Mayra Mendoza o quien sea, ay, nos ayudó Mayra, ¿viste? ¿Entendés? Entonces es esa estrategia perversa de tenerlos olvidados durante 4 años, hacerlos sentir una mierda, que no valen absolutamente nada, y en época electoral acercarse y decir, yo te voy a ayudar. Y ahora... Pero los vecinos se están dando cuenta, y por eso la importancia de recorrer, de escucharlos, de ayudarlos a reclamar, de decirles que tienen derechos, que no se tienen que cansar de reclamar, de brindarles las herramientas legales mediante las cuales pueden ejercer su derecho dentro del municipio, ¿no? ¿Y cuál es la recepción que tienen ustedes desde La Libertad Avanza por parte de los vecinos del conurbano? Yo te vi haciendo algunas declaraciones respecto, por ejemplo, al tema de la baja de la pobreza. ¿Se ve reflejada la baja de la pobreza ahí en el conurbano? Sí, se ve reflejada
Obviamente que falta muchísimo, y te digo por qué se ve reflejada, porque hay muchísimas familias en donde el padre del hogar o la madre hoy te dicen, hoy puedo trabajar, ya sea en alguna changa. Las mujeres generalmente, las que en los barrios más carenciados, son las empleadas de limpieza y de cuidados personales, muchas veces en Capital Federal. Te dicen, por lo menos ahora una vez al mes podemos comer un asado, cosa que antes no lo hacían, pero obviamente que falta un montón, obviamente que falta mucho. Muchos te dicen, gracias a que no tengo que certificar más mi plan Volver al Trabajo, plan de acompañamiento social anterior, Potenciar Trabajo, me queda el ingreso ese de ese subsidio limpio, sin tener que darle a la orga una determinada suma de dinero para el mes siguiente poder cobrarlo. Sí, bueno, Obviamente falta un montón, es un montón y no se va a solucionar de un día para otro. Pero si vos tenés intendentes que después no apuestan a las inversiones privadas, intendentes que para habilitar un kiosco te piden infinidad de documentación y siempre te tienen colgado con la habilitación provisoria, espantás a los inversores. Nadie va a querer acercarse. no, también hay intendentes que aprovechando cierta baja de algún impuesto, meten una suba en el municipio para aprovecharse. Como Y tenés la los... tasa municipal en las estaciones de servicio también. Sí, En Quilmes, o por ejemplo, el y en Matanza, en cada estación de servicio está tasa municipal tanto, entonces vos vecino vas y decís, che, ¿por qué la nafta me sale más cara acá que en Palermo cuando, no sé, fui a visitar o fui a laburar? Bueno, de hecho, también una sede de un banco se mudó de La Matanza a 3 de El Banco febrero. Nación, Sí. sí, así es. Y después tenés, no sé, antecedentes como en Lanús, a los supermercados que le aumentan las tasas, Julián Álvarez de la Cámpora, ¿no? Y la gente se le traslada eso indirectamente a los precios que paga, ¿no? Así que Así es. un tema. ¿Y va a haber unión en la oposición, digamos, a lo que es el peronismo en la provincia para barrerlo, darle un golpe ahora y barrerlo en 2027? Porque hoy escuchaba a Sebastián Pareja decir, por ejemplo, que con el PRO es dirigente por dirigente, que no es un acuerdo como de cúpulas. Mira, sí, eso en lo que respecta, obviamente lo definirá el presidente del partido Pareja junto a Karina Milei, llegado el momento. Lo que sí te puedo decir, en mi humilde opinión, es que se necesita realizar y construir una oposición fuerte para poder patearles el hormiguero de una buena vez por todas al kirchnerismo. Porque han dañado tanto a la sociedad, han dañado tanto al bonaerense, dañado tanto desde acá mentalmente, que le han instalado un chip y una dependencia emocional tan fuerte que no se puede romper de un día para otro, sino que lleva un largo proceso. Y en ese largo proceso, a mediano, a corto y mediano plazo, hay que construir buenas oposiciones y hay que aliarse con todos aquellos que queremos combatir el desastre que han generado durante los últimos 20, 40, 50 años en Provincia de Buenos Aires. Y en La Matanza, ¿vos estás articulando algún tipo de trabajo con, qué sé yo, la gente de Lalo Creus o demás? No, todavía no he tenido reuniones con ellos. Ok, no, o Toti Flores, qué sé yo, Sí, cualquiera que... no, todavía no, ninguno. todavía no. Ok. Pues hay algunas personas que creen que quizá en la Libertad Avanza tienen más aversión por los macristas que por los kirchneristas. ¿Vos cómo lo ves eso? No creo que sea tan así. No considero que sea eso que dicen, que prefieran al kirchnerista y no al macrista. A ver, el presidente Javier Milei fue claro y dijo que iban a ser bienvenidos todos aquellos que se sumen a este nuevo proyecto. Y no importa el origen ni de qué espacio político viniesen, siempre y cuando apuesten a las nuevas ideas que él trajo. Ok. Vos no ves ninguna animosidad entonces en cuanto a, digamos, a excluir o someter al PRO, como incluso Mauricio Macri ha salido a decir que los quieren destruir, los quieren como desangrados. No lo considero así. Javier Milei tiene dos grandes enemigos que son bajar la inflación y reducir la pobreza. Ok. Todos aquellos que creen que Javier tiene enemigos y lo hacen para figurar nada más. Sus grandes enemigos son esos y él lo ha demostrado durante estos primeros 12 meses de gestión en que se ha abocado a laburar intensamente en esas temáticas. ¿Y vos ves, por ejemplo, a Macri o Cristina ahí como colgándose ahora de Milei para no perder centralidad? Y sí, obviamente que sí. Quieren
quieren estar en el juego nuevamente, en la rueda, es como no se olviden de mí, acá estoy. Cristina busca permanentemente continuar construyendo poder. Creo que tendría que revisar internamente ella, a ver si no es hora de dar un paso al costado y bendecir a otro cuadro político dentro de su espacio. Bueno, lo que pasa que... Espacios que, fíjate, siempre no le dan nunca lugar a nuevas generaciones, desde la parte de los gobernadores, en los municipios, y a las pocas nuevas generaciones que le dieron, espacio, Sí. Fueron de la Cámpora. Sí, bueno. Ahí está. Se cortó. Sí, ahí Uy, Dios, ahí vuelve. ¿qué pide? Espera un segundo que le voy a decir que estoy para. Sí, acá. A ver, No. Mientras tanto, tenemos ahí para mí es Espinosa que está llamando a Leila para que no siga declarando. Pero bueno, mientras tanto, podemos decir que el 22 de abril se viene un congreso libertario en la provincia de Buenos Aires y con eso quería cerrar la charla con Leila, que era ver con qué expectativas llegan a este congreso libertario del 22 de abril. Mira, llegamos con las mejores expectativas. Creemos que se está abriendo un nuevo camino en provincia de Buenos Aires. Cada vez son más las personas que se suman al espacio, cada vez son más las personas que están dispuestas a dar esa batalla y que la están dando en las calles todos los días, y no de la boca para afuera. Así que realmente va a ser muy gratificante contar con la presencia del presidente de la Nación y obviamente con la de Karina Milei. Este año vos estás para jugar en alguna lista, no sé, te veo como recorrer ya más allá de La Matanza. Imaginé que quizás podrías llegar a estar por una diputación provincial, qué sé yo. O se verá llegado el momento. Todavía dentro del espacio no se han hablado de candidaturas. Lo que sí te puedo decir es que voy a estar en el lugar que Javier Milei me necesite. Clarísimo. Leila, como siempre, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Camilo. Un beso. Adiós. Adiós. Leila Gianni, ex subsecretaria legal del Ministerio de Capital Humano y referente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, pasó por Ángulo Muerto. Y ahora seguimos con juguetes perdidos, nuestra otra sección donde tenemos unos cuantos clips y datos para repasar. Vamos. Bueno, a ver, el primer clip tiene que ver con lo que viene pasando en la cárcel de Devoto, ¿no? Motines como consecuencia de la decisión de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hace ya algunos días, de cerrar los centros de estudiantes de los universitarios penitenciarios, por así decirlo. Vamos con el clip. Fuerte protesta en Devoto. ¿Qué es lo que estamos viendo, Diego? Desde ayer por la noche se registran estas imágenes en el penal de Devoto por parte de los internos que reclaman con estas protestas, que buscan visibilizar, ustedes lo están viendo en imagen, prendiendo colchones, prendiendo todo aquello que no es ignífugo. Ustedes saben que en las cárceles casi todo el material resulta ignífugo para que esto no suceda. Claro. Pero se las han ingeniado para encontrar algunos elementos que pueden tomar fuego para visibilizar la protesta, que tiene que ver, y atención con esto, con una medida que ha tomado el Ministerio de Seguridad de la Nación, que es el cierre de los centros de estudiantes en las distintas instituciones penitenciarias, con una excusa que es bastante particular. Lo que dice la resolución es que los presos tengan centro de estudiantes afecta a la seguridad penitenciaria y hace que se vuelvan cada vez más ociosos. Es decir, que no cumplan con las tareas de mantenimiento y otras tareas que tienen asignadas en las distintas unidades penitenciarias. Es la resolución número 372 del 25 de marzo que decidió que los centros de estudiantes, ahora explicamos que son los centros de estudiantes que funcionan como en cualquier universidad. Sí. Ustedes saben, las unidades penitenciarias tienen en su mayoría universidad, el funcionamiento de las universidades. Generalmente es la UBA en la Ciudad de Buenos Aires que... Bueno, a ver, ¿qué decirles? Esta gente
pretende discutir no sé qué en el centro de estudiantes de la cárcel, y para que no los priven de seguir discutiendo lo que quieran discutir en el centro de estudiantes, se les ocurre hacer esto, que básicamente es otro delito. O sea, son presos cometiendo delitos. Entonces, se ve que no les alcanza con tener a disposición secundaria, universidad, no sé, primaria, lo que necesiten, porque no están aprendiendo un carajo, ni siquiera están aprendiendo a causa de la pena que recibieron, ¿no? Lo que tienen que cumplir. No entienden, no entendieron y evidentemente no tienen intención de entender ni aprender más nada. Es lo que yo quiero y punto. Es difícil pensar que esta gente merezca algún derecho más cuando reacciona así por una cuestión también de sentido común. ¿Por qué alguien que está preso tiene que tener un trato prácticamente idéntico al que está afuera? Porque vos podés estar de acuerdo o no con la militancia en los centros de estudiantes, en los colegios, pero es un derecho, parte de la democracia. Ahora, esta gente estuvo al margen de la ley, por lo tanto, si estuvo al margen de la ley es porque no entiende las reglas del sistema en el que vivimos todos, que está regido básicamente primero por la Constitución Nacional. Si no pueden respetar eso, no pueden respetar nada. Entonces, primero que aprendan eso, que tengan un comportamiento ejemplar, que muestren que no sé, algún tipo de arrepentimiento ante lo que fueron, ante lo que cometieron y respeto a la pena que recibieron, y después empecemos a hablar. Si no, es una joda esto. Bastante que durante años tuvieron, por ejemplo, al inmundo de Víctor Ortel al frente del servicio penitenciario, que les hacía los trencitos de la alegría, se disfrazaban de Spider-Man, les permitía ir a hacer festivales de rock, etcétera, etcétera. ¿Dónde se vio eso? La cárcel básicamente es un castigo porque hiciste algo que está mal. Entonces, no podés venir a pretender no sé qué cosa. Además, en el ambiente universitario, no es que solo se ponen ociosos. Son ámbitos en los que, por ejemplo, algunos le pasan, se ponen a fumar porro, boludean, se ponen a ranchear, y todas esas cosas que no tienen nada que ver con mejorar para poder reinsertarse como corresponde en una sociedad de bien, donde la gente se gana las cosas trabajando, no robando. Vamos con lo que sigue, que es una nueva interna en el gabinete a causa de una intervención. Toto y Lule Menem, protagonistas de una nueva interna, que ya no sé cuántas internas más piensan tener en este gobierno, pero básicamente esto tiene que ver con que hoy se oficializó la intervención de Corredores Viales, empresa encargada del mantenimiento y la explotación de las rutas y peajes de todo el país, que el gobierno tiene intención, además de privatizar. Y a ver, nombraron como interventora a Anastasia Adem, que era gerenta general de la Casa de la Moneda, otro organismo que fue desmantelado durante esta gestión, con causa, hay que decirlo, y responde justamente a Eduardo Lule Menem, que a su vez es la personificación en la tierra de la hermanísima Karina Milei. Por lo tanto, es una intervención en un área que dependía hasta hace horas del ministro de Economía, Toto Caputo, en un contexto difícil para Toto Caputo, que todavía está haciendo frente a las turbulencias que se generaron hace ya alrededor de 2 semanas con el dólar y los fondos frescos del Fondo Monetario, que ya a esta altura son como el segundo semestre de Macri. Recién para fin de mes sabremos si habrá desembolso o no de 20.000 millones y primero de cuánto va a ser el primer desembolso. Milei festejaba ayer el tema de un pedido de una diputada republicana, la diputada Salazar, que pedía con urgencia que se le entregara un desembolso de el 75, equivalente como al 75% del monto acordado, porque la Argentina puede ser como una suerte de paradigma de recuperación, de milagro económico.
Yo no sé si lo festejaría, porque lo que me lleva a pensar toda esta situación a mí es, ¿y si el monto es menor, qué va a pasar? ¿Y si nos dijeran que no nos van a decir que no? ¿Qué va a pasar? ¿Estamos jugados otra vez más a este asunto del FMI? Siempre la misma, no sé, se supone que para que las cosas fluyan distinto una vez por todas en este bendito país, hay que hacer las cosas distintas, pero bueno, qué sé yo, tampoco últimamente vienen siendo tan distintas. En el Congreso las cosas se definen a los tumbos con látigo y chequera. La casta está tranquila, de hecho está dentro del gobierno de Milei, como ya anticipaba Patricia Bullrich en la campaña, que decía: Milei, la casta la tenés adentro, en ese momento por el acuerdo con Barrio Nuevo. Finalmente, bueno, cambiamos a Barrio Nuevo por Scioli, por por Guillermo Francos mismos, ¿no? Que fue sciolista, que fue albertista, etcétera, etcétera. Pero bueno, así están las cosas. El gobierno inauguró una nueva interna con esta modalidad que tiene Karina Milei de ir interviniendo de a poco, como un Pac-Man, espacios de distintos ministerios, como para ir marcándole la cancha a los funcionarios. Ya le pasó a Diana Mondino en su momento, ahora le está empezando a pasar a Luis Toto Caputo, y la realidad es que va a seguir pasando porque el presidente nunca le va a poner un freno a esta mujer, lamentablemente. Y ahora sí, vamos con uno que sí se plantó y le puso los puntos al gobierno de Milei. Hablo de el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, a quien hoy hemos bautizado Puyaro el Rebelde. A ver, tenemos las declaraciones. Un burócrata a nosotros nos va a decir qué podemos hacer y qué no podemos hacer sobre el territorio de la provincia de Santa Fe. Esto es tierra de la provincia de Santa Fe. Y a veces a uno le molesta un poco porque el gobierno nacional tendría que estar pensando en reparar las rutas nacionales, que están en un estado deplorable realmente, en cortar los yuyos, ustedes pueden ver aquí sobre circunvalación, en iluminar las rutas nacionales y las trazas nacionales, y lo que hace en este caso sería parar una obra o pretender parar una obra provincial. No sé si esto tiene que ver con lo político, porque indudablemente si fuese algo político es un error, o sea, no es algo que nadie puede ganar con esto. Imagínense, una obra que fue prometida hace 20 años atrás, que la prometieron diferentes presidentes de la República Argentina, que incumplieron todos con la palabra que le iban a hacer. Una obra que la provincia en su momento la había cambiado por la ruta, por la autovía 19, que la ejecutó la provincia, y la nación se tenía que hacer responsable de hacer esta obra. Pasó el gobierno de Néstor Kirchner, pasó el gobierno de Cristina Kirchner, pasó el gobierno de Mauricio Macri, pasó el gobierno de Aníbal Fernández. Pasó el gobierno de Javier... De Aníbal Fernández no, Maxi, por favor. Lo que nos falta el día... Si quedaban dudas de que la Argentina con el kirchnerismo era un narcoestado, era tener a Aníbal Fernández. Pero no, fue Alberto, el otro Morsa. Bueno, a ver, el debate de fondo acá, como explicaba el gobernador en esas declaraciones, tiene que ver con la ampliación del histórico puente que une Santa Fe y Santo Tomé. Ahí lo escuchábamos a Puyaro recordar que pasaron como 5 o 6 gobiernos y nadie resolvió este histórico reclamo de los vecinos de la zona, que es el segundo conglomerado urbano de la provincia, hay que decir. Y bueno, esta semana Vialidad Nacional ordenó frenar las obras que habían empezado el 13 de marzo, o sea, ni un mes le dieron a las obras que ya las querían cortar. Según Vialidad Nacional, estas obras estaban flojas de papeles, no había habilitación, no había planes de contingencia para contingencias hídricas y ambientales. Esta obra básicamente es a poner un segundo carril e implica una inversión de casi 40.000 millones de pesos. Y tiene que resolverse en 24 meses. Algo que ya parece una epopeya si comparamos todos los años que lleva pendiente esta obra, más de 20. Bueno, lo cierto es que en la administración de Puyaro, que ahí se cuidó de no politizar el tema, es que creen que detrás de todo esto está Romina Díez, la referente de Karina Milei en la provincia de Santa Fe. Dicen que ella presionó para que Vialidad diera de baja la obra, o por lo menos la frenara. Todo en un contexto
electoral, porque en Santa Fe en 10 días van a estar votándose constituyentes, ¿no? Que es la nueva apuesta de Puyaro, poder reformar la Constitución provincial después de haber logrado renovar la Corte Suprema de la provincia. Vamos a ver cómo sigue esto, por lo tanto, por lo pronto, mejor dicho, el gobernador apuesta a hacer uso de su autonomía, ¿no? Y seguir adelante con la obra, diciendo ningún burócrata va a venir a decirnos lo que tenemos que hacer o cómo lo podemos hacer o cuándo lo podemos hacer. Ahora sí, empezamos a transitar los últimos 14 minutos. Yo creo que hoy me tengo fe para terminar ahora. Acá mi hija, Vero, me imagino que deben estar entusiasmados también con que de alguna vez por todas nos podamos ir en tiempo y forma. Pero bueno, antes de irnos voy a dar una vuelta y de seguir con la agenda política, que está bastante intensa, sobre todo en el Senado de la Nación, y lo estuvo también en la legislatura bonaerense. Voy a darme una vuelta por el chat, donde, a ver, primero voy a ir con los amigos de EI, que dicen, por ejemplo: qué raro que la Libertad Avanza no tiene de candidato a Caruso Lombardi, porque también son unos grandes vendedores de humo. Picante, Claudio Herrera. Después, el amigo Bacho dice: buenas tardes, no me gusta Karina Milei para nada. Matías Tapia contesta también: nadie quiere a Karina. ¿Por qué? Después sugiere mandarles a Bukele a la gente de la cárcel de Devoto que se amotina. Otros vienen a cuestionar también que haya gente de apellido Menem en el gobierno. Más casta, difícil. Después, ¿cómo se contradicen? ¿Cómo era eso de los mismos de siempre? Bueno, y después en el canal de Presto, donde también nos están viendo, bueno, hay comentarios respecto a lo que fue la nota con Leila Gianni. Algunos recuerdan, fue acá, bueno, fue funcionaria durante el kirchnerismo. También hay que decir que ha explicado cantidad de veces cómo fue su giro. Y bueno, ya me parece que después de un año y medio explicándolo, ya el tema no da para más. O sea, el que lo quiera revisar, que lo revise. Yo, si Milei dijo tabula rasa con Daniel Scioli, tampoco me voy a poner en sommelier de Leila Gianni, ¿no? Después, algunos se la agarran con Luis Juez, no voy a repetir porque, bueno, son acusaciones que no me constan, lo que dicen ahí, pero bueno, lo cuestionan a Luis Juez. Hay quienes creen que se está yendo todo al pingo, y después hay gente que pregunta por el Presto, que como siempre decimos, el Presto lunes, miércoles y viernes, perdón por la vehemencia, de 18 a 20, ¿no, mija? Sí, 18 a 20, más o menos. A veces él se extiende más, incluso más que yo. Se le dan por los maratones de streaming. Y acá estoy yo, humildemente, un ignoto para los presteros de 19 a 20, 20:10, 20:30, 20:37, hoy quizá 20:01. Para seguir informándolos con un estilo evidentemente distinto al del Presto, y sobre eso voy a reflexionar antes de despedirlos. Pero primero, repaso de la situación en el Senado. ¿Qué pasó? Hoy se sentaron 32 peronistas, 2 radicales, 2 macristas y el ex libertario Paul Troni para generar el quórum necesario para abrir la sesión que el gobierno no quería que empezara, porque se enfrenta ante un posible fracaso rotundo en lo que respecta a los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. Como les mencioné previamente, se habla en el poroteo de unos 40 votos en contra de Ariel Lijo y 44 en contra de Manuel García Mansilla. Hay que decir que alcanzaba con 25, por lo tanto, el descontento con estos dos jueces que eligió el gobierno y por los que el mismo presidente Milei se ha llegado a inmolar, porque muchas veces desde adentro, por ejemplo, Paul Troni, que terminó marginado de la Libertad Avanza, desde afuera los socios del PRO, etcétera, etcétera, le han advertido: Lijo no, Lijo es un límite, Lijo es la casta. Milei los desoyó a todos, dijo: yo voy a poner a Lijo. Manuel García Mansilla directamente agarró el cargo por decreto, sin importarle lo que había dicho previamente cuando defendió su postulación en el Senado, al decir que
él nunca aceptaría ser designado por decreto. Manuel García Mansilla, los cuestionamientos más que nada es por sus posicionamientos ultraconservadores. Con Lijo los reparos tienen que ver con que básicamente es un juez corrupto. No me voy a cansar de repetir esta anécdota. Una vez conversando con una importante exfuncionaria macrista, me comentó: Lijo es caro, pero el mejor. A su vez, es una provocación de Santiago Caputo, el ideólogo de estas designaciones, a Mauricio Macri, que lo tiene cruzado al juez Lijo porque le tiene pisada desde hace años la causa que motorizó el kirchnerismo por el acuerdo que no fue durante su gestión por el asunto del correo argentino. Hay que recordar, Macri en su momento quiso resolver el asunto que implicaba un conflicto de interés porque involucraba a la empresa de su familia con el Estado argentino, la deuda del correo histórica, más de 20 y pico de años. La quiebra, el asunto de la quiebra empezó en el 2001. Kirchner le quitó la concesión del correo a los Macri en el 2003 y quedó un saldo pendiente que nunca nadie resolvió. Bueno, Macri lo quiso resolver. El kirchnerismo aprovechó la ocasión para meter una denuncia, cuando no, Rodolfo Tailade, el tipo espía. Y el tema es que la causa no va para atrás ni para adelante, no se probó ningún delito porque el mismo Macri, cuando se armó revuelo, ordenó volver a foja cero, en la histórica conferencia de prensa de volver a foja cero, y Lijo la tiene ahí, como para presionar cuando le conviene. Y de hecho, cuando empezó a ver que su pliego en el Senado para la Corte Suprema naufragaba, no dudó en hacer circular el rumor de: ¿te vas a animar a votar en contra de mi pliego? Mirá que cuando te caiga algo en Comodoro Pi, voy a estar yo. Así que, si en esos términos nos manejamos, imagínense lo que puede ser Lijo en la Corte Suprema de Justicia. La hora de la votación no está muy clara. Estábamos viendo recién la pantalla de la agencia Noticias Argentinas, que va llevando el minuto a minuto de la sesión, las declaraciones del senador Juan Carlos Romero. Si lo traen de mediador al Papa Francisco, también votarían en contra. Es bastante elocuente lo que dice el senador salteño, que antes, alrededor de las 4:30 de la tarde, había propuesto que se definiera tratar en forma preferencial la semana que viene ficha limpia, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Bueno, pues no, mi ciela. Salió rechazado el tema de ficha limpia. Y a ver, me parece que no vamos a llegar a las elecciones con ficha limpia. ¿Por qué? O mejor dicho, si llegamos a las elecciones con ficha limpia, ya va a perder su sentido, que era, aunque no lo reconozcan nunca, que Cristina no sea candidata. ¿Por qué? Porque establece como fecha límite el 29 de abril, o sea, 6 meses previos a la elección, como límite para evaluar la confirmación de una sentencia como un hecho que impida a ese dirigente político presentarse a elecciones. O sea, digamos, si sale ficha limpia después del 29 de abril, Cristina va a poder presentarse lo más feliz como diputada o lo que se le ocurra. Se hablaba la semana pasada de diputada provincial porque ahora resulta que quiere albertizar a Kicillof. Pero bueno, nada, no sé qué tan contento se pondrá la gente con el gobierno si esto pasara. Porque, digamos, estamos hablando de un presidente, del gobierno de un presidente que hace no tanto se llenó la boca diciendo que venía a clavar el último clavo del ataúd del kirchnerismo, cosa que también ha repetido José Luis Espert y todo el coro de adulones que tienen por ahí. En la legislatura bonaerense aprovechamos, ya que hablamos de una posible postulación de Cristina a diputada provincial, para mencionar que fracasó una vez más la discusión en torno a la suspensión de las PASO en la provincia de Buenos Aires, suspensión de las PASO que fue impulsada por el PRO y la Libertad Avanza, que el gobierno de Kicillof no apoyó primero en forma abierta, pero dejó que los otros hicieran con la expectativa de que finalmente sucediera. Kicillof quiere desdoblar además las elecciones. El kirchnerismo presiona porque no haya desdoblamiento, no querían ni suspender las PASO.
le hizo las 1001 a Kicillof, la Cámpora, le metieron de hecho un proyecto por la ventana para que haya elecciones concurrentes en la provincia de Buenos Aires, es decir, como sucedió en 2023 en la ciudad de Buenos Aires, que tenías el voto electrónico por un lado y la boleta de papel para presidente por el otro. Una locura, imagínense en la provincia de Buenos Aires con todas las categorías que hay para elegir. Bueno, en las últimas horas, previo a la sesión de hoy, que terminó en la nada, porque hubo un cuarto intermedio que se retomó a las 5 de la tarde y finalmente terminó decidiéndose postergar otra vez el debate para la próxima semana, el kirchnerismo emitió un comunicado donde sostenía que desdoblar las elecciones era agudizar el descalabro que ya había generado Milei con el tema de la boleta única de papel. ¿Tanto miedo le tienen a la posibilidad de no poder robarse las boletas, de no ser fraude? Yo me pregunto, ¿no? Porque, sinceramente, ¿cuál es el problema? En Santa Fe, en Córdoba, en la Ciudad de Buenos Aires, en cantidad de distritos se vota con boleta única. La gente lo agradece, es mucho más práctico, menos engorroso, más rápido. La única diferencia es que no te pueden robar. Pues no vas a ser tan pelotudo de romper la boleta donde también está tu cara. Y ahí hay que ver si, por ejemplo, se eternizan los Espinosa de la vida, Watson, los Musi en Berazategui, las Mayra Mendoza, etcétera, etcétera. Pero bueno, veremos cómo sigue esta novela la semana que viene. Parece no tener fin. Y la semana que viene, el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados. El Senado ya tiene bastante. Yo creo que están motivados a sesionar hoy largo y tendido porque Villarruel no le puso freno al tema de las dietas, ¿no? Ya van a cobrar 9 palos en bruto. Veremos. Me parece que va para largo la sesión a pesar de que está definido el tema de los pliegos de los jueces. A ver, la Cámara de Diputados, ¿qué decirles? La semana que viene va a preparar el terreno para discutir el tema Libra. Hay muchos diputados que temen que si no se trata la semana que viene el asunto de la conformación de la comisión investigadora y empieza a moverse un poco el asunto, pierda fuerza mediática. Por lo tanto, la gente de la izquierda, de Unión por la Patria y de Encuentro Federal está impulsando una moción para interpelar a todos los funcionarios vinculados a este escándalo, desde el presidente Milei y su hermana Karina hasta Adorni, Toto Caputo, Guillermo Franco, Julio Libarona, Paul Stark, el titular de la UIF y ex esposo de María Eugenia Talerico, y Roberto Silva de la Comisión Nacional de Valores. La sesión hay que pedirla ya, aunque no tengamos el número asegurado. Que paguen el costo los que no quieran investigar a los estafadores, plantearon desde Unión por la Patria. Bueno, un poco fuerte que desde Unión por la Patria nos vengan a hablar de los estafadores, ¿no? Pero bueno, en paralelo también se busca emplazar a la Comisión de Presupuesto, que preside José Luis Espert, para que habilite el debate de los proyectos de moratoria previsional y de emergencia en discapacidad. El plenario sería junto a la Comisión de Previsión Social, que fue citada a una reunión para el 9 de abril. 9 de abril, día en que va a haber marcha de los jubilados y ya va a empezar a motorizarse el paro de la CGT, porque si bien es el 10, ya la CGT anticipó que va a ser parte de la marcha de los jubilados. Por lo tanto, eso va a ser un miércoles del infierno en la zona del Congreso. Ya les voy avisando si alguno tiene que circular por ahí o si quiere comprar pochoclo para ver qué acontece. Ya estamos acostumbrados todos los miércoles, alguno un poco sacudido termina. Y después hay que decir que el jefe de gabinete, Guillermo Franco, está en la mira porque debe responder por escrito a un extenso cuestionario antes de su presentación ante el Congreso prevista para el 23 de abril. Los temas incluyen, obviamente, Libra, jubilaciones, recortes, FMI y seguridad, además de las designaciones por decreto que hoy mismo el Senado está discutiendo. Ahora sí, antes de despedirnos, estaba chequeando que no me haya salteado nada para que les haya quedado completo el anticipo de la semana que viene. Quería comentarles algo. Más que nada quería responder a algunos mensajes que aparecieron en el chat del último programa. Algunos se enojaron porque estuvo Carlos Maslatón acá. Otros concluyeron que este programa es anti-Milei. O que yo soy comunista. Cosas así. A ver,
Yo ya lo dije en el primer programa, pero creo que no está de más repetirlo cada tanto, ¿no? Hasta que nos terminemos de conocer. Yo creo que pensé en este espacio para que sea un espacio de pensamiento crítico, no un espacio de obsecuencia. No soy fanático de nadie, no soy militante de ningún gobierno, no me pagan por aplaudir, ni a mí ni a ninguno de mis compañeros del canal. Si están buscando eso, tienen América 24, La Nación Más o lo que quieran poner. Acá eso no. Ángulo Muerto, como les dije, es un espacio para pensar, para discutir, para escuchar voces distintas y tratar de entender qué pasa, aunque a veces duela o incomode. Sí, a veces viene alguien que puede estar en las antípodas tuyas, incluso en las mías, porque yo hablo con todos y trato de hablar con respeto. Pero bueno, ¿qué decirles? También es cierto, yo puedo decir cosas que molesten o incomoden al entrevistado o a la audiencia. Y bienvenidos a la democracia. No sean incels, por favor. No me interesa hacer funcionar a ningún poder, me interesa hacer periodismo. El que quiera quedarse, bienvenido. El que quiera relatos, tiene otros lugares donde encontrarlos. Acá, no. Acá hay ruido de fondo y por suerte se escucha. Y dicho esto, corresponde decir a las 20:01 como prometí. Hasta la semana que viene. Chau.